Vale, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Enrique Esteve y hoy vamos a dar comienzo a una nueva charla. Hoy vamos a hacer, bueno, la he titulado Érase que se era, la historia del colapso. La intención que tengo es hacer un resumen general de todo, de por qué estamos, conforme estamos, ¿no? En estos momentos, para que la gente pueda entender el por qué estamos con todo esto que está sucediendo con la subida de la luz, en fin, y con esta degradación social que está sucediendo. Pues nada, vamos a dar comienzo, ¿vale? Vamos a dar comienzo. Porque digo que hay bastante contenido, pero creo que os va a resultar muy interesante, ¿vale? Hoy me he traído el rotulador, no voy a coger el boli para que no moleste el ruido del clic que el otro día estuvimos utilizando, ¿vale? Y nada, pues vamos a dar paso al siguiente fotograma. A ver, que le cuesta un poquito. Ahora, lo que estaba comentando, ¿qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué es esto del calentamiento global? ¿Por qué está pasando? ¿Qué es la desaparición de la biodiversidad? ¿Por qué estamos en una pandemia del coronavirus? La subida de los precios a la energía, el sistema de toma de decisiones, ¿por qué es tan ineficaz? Porque hay tanto desempleo y esta degradación social que estamos viendo, ¿no? La inmigración, desabastecimiento de materias primas en el sistema productivo, en fin. Vamos a hablar y voy a intentar explicaros un poco qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos allá. Entonces, ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezamos? Esa es la gran pregunta. ¿Por dónde empezar, no? Entonces, en esta fotografía, esto que veis es mi localidad, es donde yo vivo, es mi Algemesí, ¿vale? Y Algemesí, como vemos aquí al inicio del fotograma, Algemesí es así de bonita, ¿vale? Es así de grande, porque tuvimos en un momento, a través de la historia, hemos tenido la disponibilidad de tener energía, ¿vale? Para hacer todo esto, hemos tenido energía abundante y barata. Con energía abundante y barata hemos conseguido hacer todo esto que estáis viendo en esta fotografía de mi localidad, ¿vale? Como está con mi localidad, puede ser cualquier otra localidad, ¿no? Sea pueblo pequeño, aldea o una capital, ¿vale? Con la energía que hemos tenido, hemos conseguido pues hacer, pues, como veis en la fotografía, ¿no? Que Algemesí sea así de grande y así de bonita, ¿vale? Pero quiero meterme un poco más profundamente sobre el aspecto sobre la energía, ¿no? Quiero meterme un poco más y quiero pues que comprendáis cuál es la situación de los problemas que está sucediendo actualmente, ¿vale? Y para empezar, vamos a hacer, vamos a hacerlo con el carbón. Vamos a ver un poco la historia del carbón, ¿no? El carbón hace muchos siglos que se explota, ¿no? Pero digamos que cuando se empezó a explotar realmente fue en la Revolución Industrial, ¿no? La cual se inició en Gran Bretaña en el siglo XVIII y que posteriormente se expandió por Europa continental y Norteamérica. Se basó en la habilidad del carbón para mover las máquinas del vapor. El comercio internacional se expandió exponencialmente cuando los motores basados en el carbón fueron construidos para trenes, barcos de vapor, en fin. Las nuevas minas que crecieron en el siglo XIX dependían tanto de hombres como de niños para trabajar largas horas, muchas veces en condiciones laborales arriesgadas. Podríamos hablar sobre esto pero bastante, pero bueno, podemos entender que es a partir del siglo XVIII cuando a la llegada de las primeras máquinas en vapor, cuando se empieza a utilizar realmente en serio el carbón, ¿vale? Hasta ahora. Otra fuente de energía que hemos estado utilizando, ¿vale? Digamos que ahora es una de las más importantes, que nos ha llevado a tener esta concepción de ciudad, como hemos visto Algemesí, porque Algemesí ha sido diseñada para el tráfico prácticamente la ciudad ha sido diseñada para el tráfico de vehículos, ¿vale? Nuestras calles son así conforme son, con ese asfalto, para que puedan circular coches, camiones, vehículos de transporte, ¿vale? Ya sea de mercancías o de personas. Por eso tenemos esta concepción de ciudad, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, gracias al petróleo,
Vale, pues tenemos esa concepción de ciudad que tenemos ahora, ¿vale? El petróleo, el primer pozo de petróleo moderno lo perforó en 1859 Edwin Drake en Pensilvania, en Estados Unidos. Drake hizo un sondeo en el valle de Oak Creek para la empresa Seneca Oil, y después de meses de esfuerzo el petróleo brotó espontáneamente en un pozo de 21 metros de profundidad. Digamos que el pozo de Drake fue el primer pozo petrolífero donde ya se empezó a producir en grandes cantidades, ¿no? Para motores, para otro tipo de motores, en fin, para todo. Pero bueno, la historia del petróleo es mucho, las explotaciones de petróleo es mucho más antigua, ¿no? Desde China ya se explotaban, en la antigüedad se explotaban, pero digamos que se empezó a explotar pues, en el siglo XIX, ¿no? A partir de 1859, cuando Edwin Drake empezó a perforar ese pozo, ¿no? De 21 metros de profundidad. Vamos a seguir. A ver, esto cuesta un poquito. Vale. El gas natural. El gas natural también es otra fuente de energía que estamos utilizando bastante por el tema de la descarbonización, ¿vale? Nuestro continente no registra los primeros descubrimientos hasta 1659, año en que Gran Bretaña localiza sus primeros pozos de gas natural, y en todo caso no comienza a explotar hasta 1790. Todo este tiempo hizo falta para solucionar las dificultades propias del transporte y canalización. Pensar que el gas es una materia muy volátil y muy complicado de manipular. Entonces se tardó bastante en averiguar cómo manipular el gas, ¿vale? Canalización, que no se resuelven con verdadera solvencia hasta finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Su primer uso fue el alumbrado público, ¿vale? Debía esperarse a la llegada de la electricidad para su empleo en calefacción y agua caliente. Ok, vamos a seguir. Aquí. Las materias primas. Con el uso de petróleo, carbón y el gas, gracias a ellos hemos conseguido pues poder seguir extrayendo o cultivando o trabajando, ¿vale? Extrayendo, digamos así, ¿vale? Ya sea por mediante cultivo, dependiendo del tipo de material, ¿vale? Pues diferentes tipos de materias primas. Pero bueno, como puede ser, bueno, pues tenemos aquí el ejemplo del oro, podemos ver el hierro, cobre, maíz, carbón, mismo carbón, en fin, diferentes tipos de materias, ¿de acuerdo? Pero, a ver, ahora, pero ¿por qué está últimamente las materias primas tan sumamente caras y se han disparado tanto los precios? ¿Vale? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para empezar a entender todo esto que está sucediendo, tenemos que echar unas décadas atrás, hasta 1972, que es cuando se publicaron los primeros informes. Vamos a coger y vamos a sacar el láser. Cuando se publicó el primer informe de los límites al crecimiento, ¿vale? Los límites al crecimiento, pues, son unos informes que se extrayeron donde la conclusión que se sacaron al final, ¿vale? Es que si no cambiábamos la forma de operar en nuestro planeta, la forma de producir, la forma de tratar nuestros ecosistemas, pues terminaríamos para el 2100, ¿vale? Esa fue la conclusión, en un colapso, en un verdadero colapso, ¿vale? Durante estas décadas se han ido actualizando los diferentes informes, ¿vale? Y ha resultado ser que toda esa conclusión que se sacó en el año 72 no solo se ha ido acertando, ¿vale? Sino que encima el proceso se ha ido acelerando. A lo que el proceso de colapso se ha adelantado se está adelantando al 2100. ¿De acuerdo? Entonces, si todo esto más o menos
se ha ido informando o explicando en el año 72. ¿Por qué nuestros diferentes gobiernos no han hablado de ello? ¿O por qué los medios de comunicación no hablan mucho de ello? ¿O por qué no hay ninguna mera señal en los medios, tanto en los medios de comunicación como en nuestros políticos no hablan de estos informes? ¿O por qué no hay nada que nos explique de estas advertencias que se nos están... Bueno, sí, han estado explicando, pero realmente hemos llegado a un punto en que se está dando ¿cómo digo yo? Se está dando la advertencia, se está cumpliendo, ¿no? Se está dando, realmente estamos llegando a eso que nos advirtieron, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues para poder entender del por qué, tenemos que ir a parar al sistema de toma de decisiones. Yo lo llamo sistema de toma de decisiones, pero vosotros, mucha gente, lo verá como sistema político. ¿De acuerdo? Hay muchas formas de dirigir naciones o de dirigir nuestra sociedad. No tiene por qué llamarse política. ¿De acuerdo? Existen otras formas. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a llamarlo política que... Bueno, en fin... Normalmente la gente lo llama política, pero existen otras formas. Hay muchas formas, ¿vale? Hay otras formas de tomar decisiones. ¿Vale? Yo lo llamo así, sistema de toma de decisiones. Por no llamarlo malamente, porque no solo no podemos dirigir, podemos solucionar problemas sin ir a parar a la política, ¿vale? A partidos políticos, ideologías y tal. Porque eso prácticamente se trata la política, de ideologías y partidos políticos y tal. Pero hay otras formas de llegar a solucionar problemas, ¿vale? Y tomar decisiones. Entonces, tenemos que echar la culpa al sistema político, ¿vale? Tenemos que entender que en nuestro sistema político, todo nuestro sistema político está en manos del capital, ¿vale? Como podemos ver aquí, vamos a sacar está en manos del capital. Y el capital es una especie de organización ya a nivel global, ¿vale? Lo que es el capitalismo ya está a nivel global. Es una especie de religión, una especie de ideología que lo que ha hecho es, bueno, es una ideología. Lo que ha hecho es conquistar el mundo, prácticamente, ¿vale? Entonces, vemos que el capital prácticamente pues, controla el sistema político. Sobre todo en nuestra nación. Estamos hablando de España, nuestra nación, ¿vale? Y el capital es a nivel ya de global, ¿vale? Hay que entender que tanto la derecha, izquierda, comunistas, fascistas, socialistas, republicanos, ya no es aquello que conocimos a finales, a mitad del siglo XX, ¿vale? Hoy en día, todo lo que es derecha, izquierda, comunistas, fascistas, socialistas, republicanos, ¿vale? Todos tienen el mismo pensamiento, un pensamiento liberal. Que todo ese liberalismo, digamos que ya opera dentro de nuestro sistema dentro de nuestro sistema social, que es ya un sistema que ha llegado ya a ser un sistema anarcoliberalista, ¿vale? Donde es las leyes del mercado quienes mandan, ¿vale? Aconsejo que si queréis informar sobre el liberalismo, anarcoliberalismo o anarcocapitalismo, os informéis por las redes sociales para que encontráis más información, ¿vale? Pero más o menos esto es un resumen de todo lo que hemos estado diciendo y hablando. Entonces, hoy día vemos que no existe tal diferencia entre derecha, izquierda y comunistas. Hoy todos los partidos políticos están dentro de lo que es el pensamiento liberal y dentro de lo que es el sistema anarcoliberalismo, el libre mercado, que es como opera nuestra sociedad hoy en día, ¿vale? Vamos a seguir. Y hay que entender más o menos en qué consiste esto del anarcocapitalismo, ¿vale? Para entender, ¿vale? Todo esto, tenemos que darnos cuenta de que hoy en día, conforme estábamos hablando sobre los límites del crecimiento, ¿vale? Tenemos que
los informes hablábamos de que, bueno, en pocas palabras, los informes decían que vivíamos en un planeta redondo, ¿vale? Cerrado, y que teníamos que operar y un planeta que con límites, o sea, ¿cómo decirlo? Limitado, ¿vale? Vivimos un sistema totalmente limitado por nuestro planeta, ¿de acuerdo? En los años, en el caso del 30, lo que sucedió es que, pues, que las naciones, sobre todo Estados Unidos, están limitadas por sus fronteras y colapsaron económicamente, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que tenían que habían estado limitados por sus fronteras y que habían que expandir los mercados para que los ricos, porque esa es la definición, para que los ricos pudiesen ganar más dinero. Así que se inventaron el mercado global, ¿de acuerdo? Había que operar a nivel global. Y así se hizo, y así se ha hecho, ¿vale? Por ejemplo, la entrada de España en la Unión Europea requirió de la desaparición de nuestro sistema, prácticamente de nuestro sistema productivo, ¿vale? Para que, digamos, de que el mercado pudiese darse dentro de lo que son los conceptos del mercado global, ¿de acuerdo? ¿Qué es el mercado global? Pues hay que entender que todo mercado, o sea, mercado es limitado, ¿vale? Por lo tanto, si hay, por ejemplo, 20 empresas, todas están compitiendo entre unas y ellas. Lo que pasa es que al final de todo, cuando hay una cierta competencia, siempre pues prevalecen unas cuantas, y esas terminan monopolizando o oligopolizando el mercado. Terminan siendo dueñas del mercado y digamos de que terminan marcando las pautas de los precios de los productos, ¿de acuerdo? A lo que al final no hay una libertad económica, existe una esclavitud económica, ¿no? El ciudadano digamos de que está determinado por lo que marca este oligopolio, ¿vale? No al ciudadano, sino prácticamente estamos hablando de todo el mercado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender de que los mercados, al igual que nuestro planeta, son finitos, y si vivimos en una sociedad estratificada socialmente y con gente que pretende enriquecerse o lucrarse, pues termina siendo todo monopolizado o oligopolizado, ¿vale? Entendido esto realmente entra dentro del concepto de mercado libre, ¿de acuerdo? Entendido esto, vamos a seguir, que hay mucho que hablar. Dentro de lo que es nuestra sociedad existe el crecimiento económico, pero hay que entender qué es el crecimiento económico. Ya lo he explicado en otros vídeos, pero voy a volver a repetirlo. Es más, lo expliqué en el vídeo anterior, donde hablábamos sobre la gran ocultación, ¿vale? Lo recomiendo. Aunque esté con el clic, lo recomiendo, que es muy interesante, ¿vale? El vídeo que hice anteriormente. El crecimiento económico, para que haya un crecimiento económico, voy a hacerlo más o menos resumido para que lo podáis entender, ¿vale? Para que haya un crecimiento económico tiene que haber un dinero. ¿Y ese dinero de dónde se saca? Mediante la deuda, ¿vale? No voy a hablar sobre el tema de la deuda porque en este canal hay diferentes documentales que hablan sobre el dinero es deuda, sobre la deuda. Os recomiendo que lo busquéis y lo que echéis un vistazo, ¿vale? Y para que haya crecimiento se tiene que ver dinero, donde la gente pueda, digamos, endeudarse y hacer cosas, ¿vale? ¿En qué se basa ese crecimiento? Pues se basa mediante la extracción, se hace mediante la extracción de materiales primas, la explotación del suelo y recursos, la cimentación. El crecimiento siempre es cimienta, ¿no? Y haciendo carreteras, haciendo infraestructuras. La cimentación es bestial, ¿vale? Hemos llegado a un nivel de cimentación que tú te subes encima de un tejado de un edificio y si no te das cuenta de la cantidad de cemento que hay es porque estás ciego, no te das cuenta. La separación, también hay que decir que la separación del ser humano de la naturaleza es bestial, ¿vale? Actualmente la gente no se da cuenta de la cantidad de cemento y de la separación de la naturaleza, y no se da cuenta de eso, pero bueno, vamos a seguir. Con la construcción, mano de obra, producción, consumo, energía, aumento poblacional, todo eso requiere, son
cosas que necesita el crecimiento, ¿vale? El crecimiento siempre necesita que haya mano de obra, gente trabajando, que haya empleo, porque necesita siempre estar creciendo para hacer más infraestructuras, más naves, más industria, siempre necesita estar haciendo más y más y más y más, ¿vale? El problema es que hemos llegado a un punto que en nuestro crecimiento, en nuestro país, el crecimiento de España es de 2 a 3 penínsulas ibéricas, ¿vale? Estamos consumiendo, o hemos crecido, o consumimos el tamaño. Vamos a ver el láser, por aquí está el láser. Hemos consumido o hemos crecido. Consumimos el tamaño de 2 a 3 penínsulas ibéricas, ¿vale? ¿Cómo superamos ese déficit de materias primas? Pues trayéndolas de otras partes del planeta. ¿De acuerdo? Como vemos esta fotografía, lo traemos de otras partes, hasta la península. Actualmente lo que pasa, lo que pasa es que las fábricas españolas, europeas, norteamericanas, muchas fábricas están en China, entonces se extraen los minerales, las materias primas de otros países, ¿vale? Y se procesan en China. Y luego ya se traen los productos, los ordenadores, las tablets, los móviles, en fin, la madera, el algodón, todo, incluso se traen con pantalones, ropa, todo desde China. Ya se trae hecho desde China. Las televisiones, todo eso se trae hecho ya desde China. Las materias primas van a China, allí se procesan y se traen para acá. ¿De acuerdo? También se traen otras materias primas, ¿no?, para hacer cositas por aquí. Pero la mayoría de productos se llevan a China, se procesan y se traen para acá, ¿vale? Entonces, para que haya crecimiento tiene que haber deuda, pero para pagar las deudas tiene que haber crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando no hay crecimiento económico? Pues que no se pueden pagar las deudas, ¿vale? En el crack, cuando la burbuja inmobiliaria, adquirimos una gran deuda y no podemos pagar las deudas porque no existe crecimiento económico. Es más, durante la pandemia llegamos a un crecimiento cero, ¿de acuerdo? Y hace tiempo que el crecimiento realmente tenemos un crecimiento muy, muy pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependemos de nuestro crecimiento, depende de los productos que vienen de fuera, ¿de acuerdo? Y que haya cada vez más cimentación, como podemos verlo aquí al lado, más construcción, y llega un momento que, por ejemplo, necesitamos mucha agua y agua hay la que hay, o necesitamos mucho... Y ahí lo que hay, ¿vale? Se pone soluciones, por ejemplo, para que haya más agua, se pone la actualización del goteo, pero al final todo eso entra dentro de la paradoja de Gibbons, ¿vale? A mayor eficiencia, a mayor consumo. ¿De acuerdo? Entonces el goteo lo que está haciendo es que aumente el consumo. No sucede en Valencia, pero en otras regiones sí que sucede. Que la actualización del goteo, por ejemplo, hace que aumente el consumo. Pero eso ha pasado en coches, ha pasado en los equipos de aire acondicionado, ha pasado en varias cosas, ¿vale? No solo en el goteo. A mayor eficiencia de motores, más consumo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir a lo que hay que decir, lo que ha hecho que lleguemos antes a lo que son los límites de crecimiento, lo que ha causado que lleguemos antes a ese límite de crecimiento ha sido el uso de la tecnología, ¿vale? Cuando hemos mejorado mucho tecnológicamente, a lo que hemos aumentado la extracción de recursos y la extracción de energía, ¿vale? Y el uso de la energía, ¿vale? Todo eso ha aumentado. Dicho esto, vamos a seguir. Más o menos tengáis una información, vayáis atando las cosas. A ver, clic, vale. Consecuencia del choque con los límites al crecimiento, ¿vale? Porque hemos llegado a un punto que hemos chocado con los límites al crecimiento, ¿vale? Porque ya, como he comentado antes, consumimos el tamaño de 3 Españas, ¿vale? Una de las consecuencias, ¿vale?, es la inmigración. Hay que hablar de la inmigración y hay que explicar por qué es, ¿vale? La inmigración, una de las consecuencias de la inmigración es el calentamiento global, pero hay que explicar que es una de las mayores, está siendo cada vez más frecuente que el calentamiento global impulse que la gente se vaya de su país, ¿vale? Pero también a la deuda y los gobiernos títeres.
¿vale? ¿De acuerdo? Gobiernos títeres que lo que hacen son colocados por las potencias de primer mundo, ¿vale? Países como la Unión Europea, como los Estados Unidos, para el beneficio de las empresas, ¿vale? Nuestro primer mundo, ¿vale? Capital, necesita depredar otros países. ¿Cómo hemos llegado a consumir 3 veces nuestra península ibérica? Pues depredando otros países. Así funciona el capitalismo. Somos los malos de la película. Somos los malos de la película. Necesitamos comernos a los demás para poder llevar este sistema de consumo, este nivel de vida. ¿De acuerdo? Pero este nivel nos está pasando factura. ¿Cómo nos pasa factura? Mediante la inmigración. Y no penséis que mucha gente, bueno, vamos a ver, que no quería irme por ahí, quiero irme por otro sitio, ¿vale? Y una de las cosas, vamos a ver, para que todo nuestro sistema esté funcionando, con los coches, con las fábricas, necesitamos de recursos naturales y materias primas, como he dicho, que vienen de otros países. Y para eso necesitamos una gran entramado de barcos, de grandes barcos, que traigan los recursos, como hemos visto en las noticias de ese barco que fue encallado en el canal de Suez. Como hemos visto, hemos descubierto que en el mundo hay un montón de enormes barcos trayendo mercancías hacia Alemania, ese país, la zona de Alemania, la zona de Holanda es la zona donde más barcos llegan a Europa, pero también hacia la costa mediterránea, España. Como hemos descubierto, prácticamente esa gran cantidad de barcos van hacia los países ricos. ¿De acuerdo? Llevando recursos naturales de otros países. Y digo, hemos conseguido llevarnos los recursos naturales de otros países mediante ejércitos en misión de paz, presuntamente misión de paz, coaccionando, chantajeando gobiernos y haciendo empobrecer naciones. El discurso de Vox, este discurso que podemos escuchar en diferentes medios de comunicación, redes sociales sobre Vox. Vox está ahí porque hemos llegado a un punto que el sistema de toma de decisiones, el capital, necesita desviar la atención sobre realmente de dónde vienen los problemas, reales, ¿vale? Y es que, como he dicho antes, nosotros somos los malos de la película. Estamos empobreciendo a los otros países. Las materias primas entran más fácil a nuestro país que las personas que pertenecen que al país de las materias que vienen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos empobreciendo, vamos a ayudar a empobrecer a países, dándoles armas, financiando armas, dándoles armas, en fin. Y estamos cerrando fronteras y el discurso de Vox está ahí, porque lo que pretende es que haya un discurso o un odio hacia el extranjero, ¿vale? Pero realmente, si te das cuenta, nadie o casi nadie, ningún medio de comunicación explica realmente esto que estoy explicando, ¿no? Que estamos empobreciendo, llevando sus recursos naturales y empobreciendo las naciones, la mayoría de naciones de donde viene la mayoría de migrantes. Sobre todo sudafricanos, ¿de acuerdo? Que es donde nos llevamos sus materias primas. Entonces, tenemos que entender que el discurso de Vox es un discurso que al sistema capitalista, al capital, le conviene. Le conviene que haya un odio al inmigrante, que haya una culpa del inmigrante, cuando realmente quien tiene la culpa de toda la inmigración es el capital, es la clase alta. Es la clase política, que es consciente de que esto sea así. No es que es consciente, es que está en manos del capital. Ya, como he dicho antes, el capital controla el sistema político, ¿vale? Y los medios de comunicación quienes te convencen de que realmente existe una especie de democracia y una especie de enfrentación de partidos, ¿vale? Y que cada uno al final todos hacen lo mismo, trabajan de la misma forma dentro de lo que es de los límites del sistema, dentro de lo que es las condiciones del sistema. ¿De acuerdo? El liberalismo
es que mandan, ya no existe. Sí, bueno, la gente dice, no, comunista, pero no, son comunistas liberales. Por ejemplo, la vicepresidenta, no me acuerdo cómo se llama, la vicepresidenta, la rubia esta que está de Podemos, que está, ella se declara comunista, pero no es comunista, yo no veo que sea comunista. Está trabajando dentro del sistema establecido. Es liberal. ¿Qué cojones están los medios de comunicación diciendo comunista? No, es liberal. ¿Vosotros sabéis lo que es el comunismo? ¿Vosotros veis el comunismo en algunos de los partidos? No hay comunismo. Es más, no se plantea muchas... es que no existe. No existe. Todo está dentro del orden establecido. ¿De acuerdo? En fin, no quiero extenderme más. Vosotros mismos lo estudiáis y los averiguáis. ¿Vale? Yo os explico más o menos por dónde van las cosas. Vamos a seguir. Entonces, creo que tengo todo dicho, todo visto. ¿Vale? Las mercancías, aquí tenemos el contenedor y el barco. Hay un gran entramado de barcos. Vamos a seguir. Vale. Modelo social, económico, cultural, productivo y de toma de decisiones. ¿Qué es lo que ha causado todo el modelo social, económico, cultural, nuestro sistema cultural, productivo y de toma de decisiones? ¿Qué es lo que nos han llevado? Nos han llevado a un caos ecológico. Ahora nos está pasando factura. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es este modelo social, cultural, tenemos que entender que vivimos un modelo basado en el lucro, dentro de un sistema de estratificación social, crecimiento perpetuo, como os estamos explicando que es el crecimiento perpetuo, de desconexión. Vivimos dentro de un modelo social donde la desconexión en la naturaleza es aberrante. Ahora la gente empieza a salir a la montaña y a mí me hace gracia porque yo veo ahora que hay muchos grupos en el Facebook sobre el senderismo, que esto no había antes, ¿vale? Pero la gente sale a hacer senderismo y te invaden los ríos, invaden los espacios naturales, ni siquiera se pregunta dónde están la fauna, dónde están los animales, en fin. Tenemos un sistema ecológico natural totalmente destrozado. Vivimos dentro de una cultura decadente, ¿vale? Impulsado por los medios de comunicación, sobre todo los medios de televisión, en fin, cine, en fin. Y como ya hemos dicho antes, vivimos un sistema de toma de decisiones totalmente disfuncional. ¿Vale? No es capaz de no está solucionando los problemas. No lo está. ¿De acuerdo? Todo lo que vemos en los medios de comunicación es una obra de teatro que hablan, pero realmente es una especie de, como he dicho antes, una especie de... siguen un guión. ¿Vale? Y la gente se cree ese guión. Vamos a seguir. Sistema de toma de decisiones disfuncional. Mucha gente se preguntará, ¿cómo que sistema disfuncional? Sí, no funciona. Nuestro sistema de toma de decisiones no funciona. ¿Por qué? Porque mira, tenemos un calentamiento global. Nuestro sistema político, ¿vale? No ha sido capaz de solucionar ni adelantarse o predecir las consecuencias del calentamiento global. Es más, cada vez estamos mucho peor. Tampoco ha sabido solucionar el problema de la pérdida de la biodiversidad, perdón. No supo predecir, aunque había muchas advertencias sobre la pandemia del COVID-19, ¿vale? Tampoco saben enfrentarse o saben solucionar, como estamos viendo por los medios de comunicación, frente a las eléctricas, las subidas de precios de la energía. Hacen alguna cosita, pero tal y como está yendo la cosa, ya veremos. Lo voto a poner, el sistema de toma de decisiones es ineficaz, lo recalco. El desempleo, la degradación social cada vez es más latente y parece como si no existiese ese problema. O sea, yo me doy cuenta, todo el mundo me dice, es que cada vez estamos peor, cada vez ganamos menos dinero, cada vez trabajamos más y ganamos menos dinero. Y los medios de comunicación hablan de que si España ha aumentado su Producto Interior Bruto un 2, un 3, un 6, ahora están hablando de un 62 por encima de Alemania. Somos el país que más ha crecido últimamente. Y solo saben decir eso, pero la degradación de empleo ha aumentado. O sea, crece el PIB, pero la degradación la creación de empleo disminuye. ¿Qué desorden es ese? ¿Vale? Hay un desorden total. O sea, en fin. Y el desabastecimiento de materias primas, que de seguir prolongándose va a causar la desaparición de nuestro sistema productivo.
a nivel global. Va a causar muchos problemas. Y una de las pruebas muy importantes es ese continente de plástico que hay en el Pacífico, ¿vale? Ahora salen los ayuntamientos, salen las noticias de que no hay que tirar del plástico, hay que reciclar. Ya hemos tirado todo el plástico. Ya lo hemos tirado, todo. Ahora que ya lo hemos tirado es cuando están diciendo, no, es que no hay que tirar el plástico. Ya lo hemos tirado. Hay un continente ya prácticamente. Hay un continente en el Pacífico de plástico. ¿Vale? Por lo tanto, nuestro sistema de toma de decisiones, a lo mejor podemos nombrar otras cosas, ¿vale? Pero, como veis, nuestro sistema de toma de decisiones, nuestro sistema político es totalmente disfuncional. Vamos a seguir. La biodiversidad y la pandemia del COVID-19, ¿vale? Hay que entender pues que nuestra tendencia a seguir creciendo nos ha llevado a cada vez a talar más zonas salvajes, a expandirnos por el mundo, no dejando digamos sitio o hueco, ¿vale? A los animales, ¿vale? Cada vez estamos más encima sobre ellos. Las especies están desapareciendo. Ahora existe el problema del lobo. Muchos ganaderos o muchos granjeros se quejan de que es el lobo. El lobo se hace lo que hace porque hemos invadido sus tierras. O sea, hemos invadido sus tierras. Si tú invadas sus tierras, pues luego al final, ¿me entiendes? Y dudo que sea el lobo, porque es que muchas de las escenas que aparecen en televisión son animales que son perros, ¿vale? Que no se comportan como lobos, porque el lobo mata para comer. Pero los perros, muchos perros, cuando tienen un problema psíquico, un problema mental, matan simplemente por matar. ¿De acuerdo? Entonces existe el problema de que estamos invadiendo todo aquello que pertenece a otras especies. No somos la única especie en el planeta. Hay más especies en el planeta. Y estamos invadiendo para llevarnos los recursos naturales, hacer más minas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese contacto y ese acercamiento cada vez a especies más desconocidas pues nos ha llevado a contraer enfermedades como puede ser la pandemia del COVID, ¿vale? El aumento de población, comerse lo que no toca, nos ha llevado a que haya pues, ese contacto con virus que pertenecen a otras especies que muten y cambien y nos lleve a la pandemia. Eso es lo que dice la versión oficial, ¿de acuerdo? Otra cosa que está sucediendo, por ejemplo, es el Amazonas. El Amazonas ya ha dejado de ser el pulmón del planeta. Pues no sabíais, el Amazonas está emitiendo CO2. Ya no hace de pulmón del planeta. Lo que está grabando es el calentamiento global. ¿De acuerdo? La intención que tiene el presidente, creo que Bolsonaro, el presidente de Brasil, de aumentar la industria ganadera, de aumentar la plantación de soja, de lo que sea, ¿vale? Está haciendo que en estos momentos el Amazonas empiece a emitir por sí solo CO2. Ya no hace de pulmón del planeta. A lo que esto nos está haciendo, que nos está poniendo en peligro a todos. Vamos a seguir, porque es que hay bastante que tocar. Vale, estas son cosas que no se cuentan en los medios de comunicación porque no se habla del calentamiento global. La información prácticamente es nula. Se habla mucho del COVID. Del COVID lo sabemos todo, pero no sabemos nada del calentamiento global. Bueno, yo sí, porque yo estoy en contacto con gente de académicos y científicos. Entonces, la información la tengo muy fácil. Para mí es muy fácil llegar a la información, ¿vale? Y en movimientos sociales, que no lo he nombrado. Entonces, pues claro, entre nosotros pues nos pasamos la información y lo vamos leyendo. Para mí es muy fácil. Yo conecto el móvil, tengo información sobre el calentamiento global, sobre la energía, lo tengo en el teléfono móvil. Me voy donde sea, en casa, en el ordenador, tengo la información ahí. ¿De acuerdo? Para mí es muy sencillo. Pero para la mayoría de gente que no es activista, no está en movimientos sociales, pues les cuesta un poco más. ¿Vale? El COVID. Mientras estábamos todos en casa encerrados por el tema del COVID, sucedieron muchísimas cosas. Sobre todo respecto al petróleo. Vamos a hablar sobre el petróleo. ¿Vale? Hay que entender que el cenit del petróleo se alcanzó en el 2006. ¿Vale? El petróleo, ese fue el cenit del petróleo convencional. ¿Vale? El petróleo convencional es el petróleo fácil. ¿Vale? Cuando veis esos pozos de extracción que hace muelles que se van moviendo así, eso pertenece a los pozos que son fáciles, donde meten el tubo y van chupando todo ese petróleo. ¿Vale? Que no es denso, que no está escondido, ¿vale? Que no está mezclado con tierra. ¿Vale? Ese es el pozo convencional, el petróleo convencional, fácil de extracción. ¿Vale? Pues se llegó al cenit de extracción de pozo convencional en el año 2006.
Y claro, para cubrir ese déficit que empezaba a haber por el agotamiento, por haber tocado el techo en el petróleo convencional, se empezó a explotar los yacimientos no convencionales, ¿vale? Petróleo no convencional. El petróleo convencional, pues mira, es el petróleo del fracking, de las arenas bituminosas del Canadá o del Orinoco, que pertenece a Venezuela. Los agrodiesel, ¿vale? Agrocombustibles, como es el agrocombustible, me refiero a biocombustibles, ¿vale? Pero la palabra bio es que no es correcta. Estamos hablando de... La palabra correcta es agrocombustibles, ¿vale? Sea agrodiesel o en fin. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la extracción de los petróleos no convencionales tiene un coste, una tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético es la energía que tú utilizas para extraer energía, ¿vale? Pues tenía un coste energético de extracción para extraer energía muy alto, ¿vale? Ya no solo económico, sino energético. Lo que cabe es instalar más energía para extraer energía. ¿De acuerdo? Entonces, ese coste era financiado por el gobierno norteamericano, ¿vale? Claro, antes de la pandemia, el precio del petróleo estaba por debajo de los $60. Pero resulta que se empezó a ver una burbuja porque el gobierno norteamericano lo que hacía financiar las empresas de extracción de petróleo no convencional, ¿no? Digamos el fracking. Y subvencionaba les prestaba dinero el gobierno norteamericano, a lo que esas pérdidas, ya sea por la tasa de retorno energético o por juicios que habían, en fin, por juicios que la gente pues cometían daños ecológicos, pues habían juicios y tal. Entonces, digamos de que el gobierno norteamericano pues financiaba a las energéticas, ¿no? O sea, las compañías energéticas. ¿Qué pasa? Pues que con la llegada del COVID la producción de petróleo empezó a disminuir, se empezó a acumular petróleo, llegó un punto en que el petróleo se regalaba y la que es la burbuja del fracking estalló. ¿De acuerdo? Estalló. Y muchas empresas se fueron a tomar por culo, digámoslo así, ¿vale? Muchas empresas empezaron a cerrar. Y desde el 2014 sabemos que hay una falta de inversión muy importante, ¿vale? Hay un 60% de falta de inversión. Desde 2014 ha llegado hasta un 60% de falta de inversión en la búsqueda de extracciones de nuevos pozos, ¿de acuerdo? Entonces nos hemos quedado en que estalla la burbuja del fracking, a lo que el gobierno norteamericano ha tenido que ir a rescatar, empezar a imprimir billetes a rescatar, ¿vale? A lo que muchas empresas han dicho, mira, ya no vamos a seguir por ahí, ya no vamos a seguir explotando muchos pozos convencionales, ¿vale? Porque ya no es rentable, la extracción de petróleo no convencional no es rentable, a lo que volvemos otra vez al petróleo, a niveles de petróleo globales de petróleo convencional, ¿vale? Que tocaron su cenit en el 2006. Vamos a seguir. El panorama, según la Agencia Internacional de 2020 sacaron los informes de la Agencia Internacional sobre la Energía y dijo en pocas palabras que de seguir conforme estábamos operando llevaríamos hacia el 2025 a un déficit de menos 50% de producción de petróleo a nivel global. De seguir conforme estábamos siguiendo. A lo que, según el planteamiento, ya existía un déficit del 10% en el 2019. Entonces, de seguir así, llegamos a la conclusión de que para el 2021 podría haber un déficit del menos 20% si las cosas no cambiaban. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado? Que las cosas han empezado a cambiar. Vale, y el panorama actual de hoy, hemos llegado a la conclusión de que ese menos 50% de producción de petróleo para el 2025 es difícil que se llegue a dar, ¿vale? Pero sí se puede llegar a un menos 20%, incluso hasta más.
¿vale? Que disminuye la producción de petróleo más del 20%. ¿Vale? Esto es realmente muy preocupante porque al finalizar la guerra mundial ya existía un menos 20% de producción de petróleo mundial. ¿Vale? Eso es el caos total. Actualmente eso es un caos total. ¿Vale? Un menos 20%, si estamos entre 90 millones se pretende, en estos momentos estamos sobre los 90 millones de barriles diarios, 90.000 millones de barriles diarios de petróleo produciendo, ¿vale? Estados Unidos le ha dicho a la OPEP, mira, eso es 90.000 es, digamos que el 100% sería 100.000 millones de barriles diarios, ¿vale? Que hemos llegado a superar esa cifra, hemos llegado a superar creo que los 100.007 millones de barriles diarios, ¿vale? Creo que está más o menos por aquí, ¿ves? Está por aquí la gráfica, sobre los 100.007 barriles creo que hemos llegado a producir, ¿vale? Pero el 100% es 100.000. Actualmente estamos por los 90.000 millones de barriles diarios, ¿vale? A lo que Estados Unidos ha dicho, mira, ¿por qué no sacas 5 millones de barriles diarios más a la OPEP? Y claro, como los países productores ya saben lo que hay, de que cada vez la extracción es más cara y que podríamos llegar a un déficit de menos 50% para el 2025, pues con la excusa del COVID le están diciendo a Estados Unidos y a China, que mira, pues todavía no porque aún está el tema de la pandemia por ahí, pero realmente los países productores de energía saben de que no, que les queda lo que les queda y lo que queda es para sacar el máximo beneficio posible, ¿vale? Existe un gran déficit de diésel ya existe un déficit de diésel y existe un déficit ya importante de petróleo. Ese 90% que de momento se produce es realmente inferior a otros niveles que ha habido en el planeta en otros momentos de nuestra economía, ¿vale? Como he dicho, hemos llegado a ver más de 107 millones de barriles diarios y ahora estamos por los 100, ¿vale? Entonces, todo eso que se dicen, incluso se dicen de llegar a los 100.000 millones para el año 2022, cosa que dudamos realmente que sí llegue a ser así. ¿Qué pasa? Pues que el precio de barril se ha empezado a aumentar, ¿vale? Porque ya se empieza a ver una falta de una carestía, una falta de petróleo. Y eso se sabe, a lo que los precios están empezando a aumentar. Estados Unidos ha empezado a sacar sus reservas, a lo que China, en vista del aumento del precio del petróleo, también ha empezado a sacar sus reservas de petróleo. ¿Bueno? Porque está empezando a ver a ser caro, demasiado caro el petróleo. Porque el petróleo hace falta para muchísimas cosas. Para transporte marítimo, transporte de mercancías, extracción de minerales, en fin. Vamos a seguir. Y lo mismo pasa con el tema del gas. O sea, el gas también está empezando vamos hacia sus cenizas, a su agotamiento, ¿vale? En España, los precios del gas, en España estábamos sacándole, hasta este año estábamos exportando un 60% del gas a Argelia y un 40% a Estados Unidos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues que cada vez Argelia lo que ha hecho es que antes había un tubo que pasaba por el lado de Marruecos y Marruecos lo que hacía era que se llevaba un X% de gas, ¿vale? Por pasar por allí, lo que es el gaseoducto, ¿vale? Ahora, pues como eso a Argelia le cuesta una cantidad de gas importante y no saca mucho beneficio, le ha cortado el tubo, ese tubo que pasaba por Marruecos hacia España, digamos que lo ha taponado y han abierto otro que va directamente hacia España, ¿vale? Porque empieza a tener verdaderos problemas, Argelia, verdaderos problemas a la hora de suministrarnos el gas, ¿vale? Hay ya problemas de agotamiento de gas y eso hace que los precios se disparen. Cuando menos hay de una cosa en este sistema económico, más valor tiene, ¿vale? Es así como funciona. Vamos a seguir. ¿Y entonces qué? Pues entonces, como hemos estado utilizando, por
por la necesidad de crecimiento, pues ha requerido grandes cantidades de energía. Como vemos aquí, la necesidad de crecimiento ha requerido grandes cantidades de energía, ¿vale? Y gran cantidad de energía, que son grandes cantidades de gases de efecto invernadero, ¿vale? El crecimiento se ha llegado a producir por el uso de la energía barata, ¿vale? Y eso nos ha llevado pues a utilizarlo mucho. Y eso nos ha llevado pues a que haya una gran concentración de gases de efecto invernadero y a un calentamiento global. ¿De acuerdo? Y es así de fácil y de sencillo. Entonces, pensemos pues, ¿de acuerdo? Pensemos pues, si tenemos un agotamiento global y tenemos ya problemas de energía, ¿vale? Tenemos ya problemas de energía, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de que eso está llevándonos a tener problemas en las materias primas. Aparte de eso, también hay errores estructurales. Me refiero a un ejemplo muy claro: es el oligopolio, ¿vale? Otro error estructural es el tener que llevar la producción a países como a China. En vez de producir cercanamente, estamos produciendo prácticamente casi todo, estamos produciendo en China, lo que el consumo de energía es mucho más alto, y eso pues está haciendo que haya más uso de energía y que haya mucho más gases de efecto invernadero. Entonces, a lo que la disminución tanto de energía como el aumento de problemas en el calentamiento global, por ejemplo, el huracán hasta, no me acuerdo cómo se llamaba, el huracán que se estrelló en Estados Unidos hace unas semanas, pues ha provocado que haya problemas con el petróleo y cortes de luz, cortes de gas, cortes de todo tipo, ¿de acuerdo? Y luego también hay un tifón en las costas asiáticas que está también causando problemas en Taiwán, en China. Entonces, veamos, queremos o no, pues todo lo que son... también ha habido problemas en Europa, inundaciones. Todo eso está causando problemas que lo que hacen es aumentar los problemas a la hora de extracción de materias o los problemas a la hora de generar energía. Complican. El calentamiento global lo que está complicando más que nuestro sistema productivo funcione, ¿vale? Entonces, y eso está causando problemas económicos, de subidas de precios, como vemos aquí en el dibujito de subidas de precios, y también está empezando a causar otros problemas que iremos explicando más adelante. Por ejemplo, de que la transición energética no se pueda dar por falta de materias primas, porque si empieza a haber problemas con el calentamiento global, con las emisiones, si empiezan a haber problemas con la falta de energía, porque cada vez nos cuesta mucho más irnos a explotar la mina tal, que ya está sucediendo, muchas minas están explotando solo las minas que más rentables, las minas que están más lejos, porque claro, el diésel, por ejemplo, cada vez está más caro. Entonces, pues muchas minas se están dejando, las más lejanas se están abandonando, se están explotando las minas más cercanas. Sube el costo de la producción de maíz, sube el costo de la producción todo sube, ¿vale? Porque cada vez es mucho más caro el precio del combustible, sobre todo lo que es el petróleo. ¿Por qué? Porque cuando menos hay una cosa, más valor tiene, y es lo que está sucediendo, ¿vale? Tanto como en el petróleo como en el gas, que empieza a haber ya un gran déficit, ¿vale? En el gas, Rusia está dándole petróleo a China, que no tiene suficiente petróleo para darle a toda Europa, ¿vale? Cada vez tiene menos, perdón, he dicho gas, petróleo, creo que me refiero a gas. Cada vez tiene menos gas para darle a Europa, entonces tiene que decidirse entre China o Europa, y Alemania pues hace sus jueguecitos pactando con rusos, en fin, amistades entre la Merkel y el Putin, hace sus cositas, ¿no? sus y empieza a haber verdaderamente problemas, y eso nos lleva a un colapso de la producción, del sistema productivo mundial, como he dicho antes. Un ejemplo es el transporte marítimo, ¿vale?
si el precio de las materias primas está subiendo, si el precio del petróleo está subiendo, y encima estamos en China, pues ¿qué está pasando? Pues que el coste de transporte por vía marítima y de contenedores pues está aumentando, ¿vale? Ha aumentado una barbaridad, a lo que las empresas están planteando si seguir produciendo en China o no, ¿vale? Pero ya no solo ese planteamiento, sino que existe problemas de abastecimiento de materias primas por el tema de que cada vez es más caro producir materias primas, en los que los precios aumentan. Y es pues una cantidad de complicaciones cada vez más graves, ¿vale? Aparte, como hemos estado comentando, el calentamiento global está ahí y cada vez está causando más problemas, ¿vale? Entonces, vemos el transporte marítimo como una de las causas principales de que cada vez los precios... El transporte marítimo prácticamente es un oligopolio, ¿vale? También hay que sumarle el problema estructural, ¿vale? Mercados así limitados terminan siendo oligopolios o monopolios, donde pocas empresas controlan el mercado. Entonces, lo que hacen es manipular también los precios y buscar su propio beneficio. ¿De acuerdo? Su propio beneficio económico. Y frente a los estados, pues el poder económico controla a los estados, como hemos estado hablando antes. Vamos a seguir, que aún queda un poco más por hablar. La gravedad de los errores estructurales. Vamos a hablar de la gravedad de los errores estructurales, ¿vale? Vale, la gravedad del sistema de toma de decisiones. ¿Qué está sucediendo con nuestro gobierno? ¿Qué está pasando? Pues que estamos a punto de recibir un montón de pasta de la Unión Europea y existe el problema de que, como he dicho antes, el sistema de toma de decisiones está en manos de capital, ¿eh? Cuotas giratorias, partidos políticos con intereses económicos, políticos comprados y a sueldos de empresas. El sistema en sí te compra, ¿vale? El sistema en sí te compra. El sistema te puede comprar de dos formas. Uno, mediante una empresa que te compra, ¿vale? O dos, el sistema sí lo que hace es que simplemente por tener un cargo político ya tienes un buen sueldo, ¿vale? Por ejemplo, ya he dicho que el alcalde, la alcaldesa de mi localidad, pues tiene un sueldo de 230, pues ha subido 200, una animalada, ¿vale? Tiene un sueldo pues muy alto. Entonces el sistema te compra, ¿vale? Aparte de todo eso, existe un adoctrinamiento. Hay partidos políticos que ya trabajan porque ya están, su gente ya está adoctrinada. Está adoctrinada y creen que la forma de solucionar los problemas es actuando de la misma forma que siempre se ha actuado. Cuando realmente el problema es que las cúpulas, prácticamente las cúpulas que mandan dentro de lo que es en nuestro país, están dentro del poder del capital, ¿vale? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que en estos momentos estamos a punto de cobrar una gran suma que viene de Europa, la Unión Europea, ¿vale? La Unión Europea también es una unión de intereses económicos y hay que entenderlo así. No es una unión de países donde van a ayudarse unos a otros, sino, ya lo comenté en el vídeo anterior, que pasa con Grecia. Con Grecia lo que han hecho ha sido arruinarla, la han arrasado, la han destrozado. A la base de que tú tienes que pagar la deuda o pagas la deuda o que lo que han hecho, pues han talado árboles, se han vendido patrimonio, en fin, la han arrasado. Entonces eso no es un comportamiento de países amistosos, es un comportamiento de piratas, de salvajes. Y es lo que es la Unión Europea. En el caso de la agricultura valenciana, pues ¿qué pasa? Porque la Unión Europea le apela a los agricultores valencianos, ¿vale? A lo que están teniendo un comportamiento pues verdaderamente manipulador y les importa dos pepinos lo que les pase a los agricultores valencianos, ¿vale? Es más importante pues que países como Holanda se lleven sus beneficios económicos, que los agricultores valencianos tengan una forma en sobrevivir, ¿vale? Por ejemplo, es una conclusión. Podría extenderme más sobre el tema, pero en fin, la información corre por las redes sociales. Podéis informaros.
Entonces, ¿qué está pasando? Pues que España se ha metido en una promesa de transición ecológica y no va a poderse cumplir seguramente porque no dispondremos de la suficiente energía para poder llevarla a cabo, ¿vale? Pero se pretende llevar adelante haciendo grandes parques eólicos, grandes extensiones de placas solares, ¿vale? Para seguir con el crecimiento económico, que es la principal causa de calentamiento global, de malestar social, la principal causa de todo, ¿vale? Ese crecimiento económico, puesto que hemos tocado con los límites al crecimiento y constantemente estamos topando con los límites. Y eso llega a una degradación social, ¿vale? Y cada vez haya más desempleo. ¿Por qué? Porque cuando la cosa no puede crecer, el sistema intenta siempre buscar la forma de seguir con el sistema de crecimiento. Porque quienes dirigen el cotarro son la clase alta, el capital, digámoslo así. A lo que siempre busca la degradación social para ellos mantener el orden establecido. ¿De acuerdo? Entonces ahora las grandes empresas intentan, mediante el chantaje, bueno, chantaje yo creo que es aparentar algo que realmente como que están teniendo pérdidas, ¿vale? Por culpa de los altos precios energéticos, pero es que, joder, es que os van a rescatar un montón de miles de... Si es que el Estado está haciendo eso. Y estáis empezando a hacer proyectos que seguramente no se puedan hacer por el tema de que existe problemas con las materias primas, ¿vale? Pero se está intentando llevar un montón de proyectos de grandes parques para poder llevarlos el dinero de Europa. Parques que seguramente no vamos a poder, o sea, parques de aerogeneradores, en fin, de energías renovables, y seguramente no vayamos a poder utilizar porque el crecimiento no es posible. El crecimiento que el sistema pretende seguir adelante no es posible, ¿vale? Porque no están teniendo en cuenta el agotamiento energético, sobre todo el del petróleo, gas, ¿vale? Todas esas promesas o esa creencia en el milagro, que estamos aquí, tengo aquí apuntado, esa creencia de que que existe un milagro tecnológico que nos va a salvar a todo, pues no se va a dar realmente. No existe ese milagro tecnológico, ¿vale? Porque toda la energía renovable es una extensión de la fósil y empezamos a tener, primero, problemas de calentamiento global con las emisiones de CO2, que cada vez nos cuesta más energía y más dinero poder reparar todo aquello que destruye el calentamiento global, ¿vale? Y después, problemas de que no tenemos suficiente energía para poder crear todos esos parques, en fin. Estamos ya en proceso, ya hace años que lo estamos diciendo, estamos entrando en proceso de colapso. Los políticos no están reconociendo la imposibilidad de seguir creciendo, pero mantienen esas perspectivas porque pretenden sacar la pasta de la Unión Europea. La Unión Europea, ¿vale? Es una organización donde entre lobos anda el juego, digamos así. Y les da igual arrastrar a quienes sea, ¿vale? Es una panda está el sistema bursátil, está el sistema productivo. Ganar la pasta es el único interés que tiene la Unión Europea, ¿vale? Entonces, hay un montón de probabilidades en las que vamos a colapsar, ¿de acuerdo? No vamos a poder mantener este crecimiento y, como hemos dicho, el sistema de toma de decisiones, el sistema político, no está a la altura. No está solucionando realmente el problema. Ya tenemos aquí un cartel de una manifestación para el día 16 de octubre, donde ya la gente empieza a darse cuenta de que hay muchas formas de hacer las cosas y tal como se está haciendo, no, ¿vale? Ese dinero de la Unión Europea se puede utilizar los recursos naturales, los pocos recursos naturales que están llegando a la península, podríamos utilizarlos para hacer otras cosas, para ser más precavidos a la hora de enfrentarnos al problema de la falta de energía o del calentamiento global, hacer nuevos modelos sociales, intentar hacer cosas nuevas que podamos. No se está haciendo, se está tirando el sistema hacia adelante, ¿no? Como vemos aquí el dibujo, la pelota hacia adelante, como sea, a
a causa de ponernos a todos en peligro. Esa es la realidad. Vamos a seguir. Una de las cosas que ha sucedido este verano, ¿vale? Y ahí tengo yo que comentar que uno de mis compañeros, Juan Bordera, ha tenido mucho que ver. Son las infiltraciones de los informes del IPCC, ¿vale? ¿Qué son los informes del IPCC? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, fue creado en 1988 para facilitar las evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas posibles, repercusiones y estrategias de respuesta. Hace ya varios años que se sacan los informes del IPCC, ¿vale? Pero este verano se han filtrado. Se ha filtrado uno de las personas que fue infiltrado y que ha publicado. Ha sido mi compañero Juan Bordera, que ahí ponéis el nombre junto ha habido varios como Fernando Valladares, Ferran Puigvilar, Antonio Turier, en fin, y otras personas que están colaborando con Juan, ¿vale? Para sacar estas filtraciones, ¿no? Les han ayudado, vemos que han ayudado a Juan a llevar todo esto. Y se han filtrado. ¿Por qué? Porque los gobiernos llevan años ya maquillando los datos. Y este año el informe del IPCC no ha tenido digamos, con un discurso precavido. No, este año ya han sacado y han dicho, no señores, aquí no podemos seguir con esta forma de producir, no podemos seguir con esta forma de crecimiento, y lo han filtrado. Lo han filtrado porque los gobiernos maquillan los datos, ocultan los datos, ¿vale? Como ya hemos dicho antes, nuestro sistema de toma de decisiones está en manos del capital. Es una prueba más de lo que está sucediendo. Entonces, los científicos, la comunidad científica ha filtrado los informes para que vosotros conozcáis lo que está sucediendo. Esa panda de gentuza que hay en la Moncloa, ¿vale? Están ocultando información. Nos están ocultando que estamos en peligro. Y es mediante nosotros los activistas que mediante estas cosas, internet, porque no tenemos otro sitio donde ir a parar, ¿vale? Estamos denunciando el comportamiento de esta gente, ¿vale? Juan sacó el primer informe, la primera filtración, sobre el tercer informe. A otros periódicos nacionales les costó publicar. Fueron otros periódicos a nivel internacional que se hicieron cargo de la publicación y publicaron estas filtraciones. Ha habido una segunda filtración en la cual, con tono más brusco, ya no van con formas más cautelosas, sino ya con un discurso más brusco. Están diciendo que paremos ya una puñetera vez, que esto se está complicando mucho y que estamos ya a punto de tener verdaderamente, de colapsar, de desaparecer como especie, en pocas palabras, de colapsar como civilización y especie. Y así están las cosas. Os aconsejo que busquéis información sobre los informes del IPCC, sobre las filtraciones, está todo en internet, ¿de acuerdo? Y sobre todo necesitamos mucha ayuda, necesitamos vuestra ayuda, ¿de acuerdo? Solos no podemos hacer nada, necesitamos que nos ayudéis, hay que movilizarse, si no nos movilizamos no podemos hacer nada. Seguimos. Vale, inmovilismo político. ¿De acuerdo? La mayoría de los gobiernos, todos los partidos, ya digo que partidos como Compromís son uno de los partidos que están adoctrinados, ¿vale? A lo mejor no están, puede ser que haya alguno que esté a sueldo, no sé, o tenga intereses económicos propios y tal, pero son un partido que está, digamos, para mi consideración es un partido que está ya adoctrinado. Los demás están a sueldo, ¿vale? En fin, no están a la altura de los discursos de los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen un discurso y los partidos políticos para nada muestran ese tipo de discurso. Es más, intentan no hablar ni de crecimiento, los medios de comunicación los medios de comunicación, veréis publicidad que hablan de
de empresas que apuestan por el ecologismo, pero es todo muy happy, ¿vale? Y lo he puesto aquí en esta foto, en este montaje fotográfico, donde vemos que y parece que haya una impresión de que está haciendo algo, pero realmente no se está haciendo una puta mierda. Y tenemos que espabilar, tenemos que abrir los ojos. Todo el sistema político está comprado. Desde tu ayuntamiento hasta el político de tu esquina, de tu casa, todos están comprados de alguna forma. Y ante su sueldo, no hace falta doblar la espalda para ir a currar ni romperse los cuernos, ¿vale? Haciendo 8 horas y sudando y ensuciándose todos los días, manteniendo un estatus de camiseta a botones, pero da igual si es de izquierda o de derecha, todo va con la misma forma, guapitos, tal, da igual. Todos tienen algo que guardar o que mantener, ¿vale? Entonces todo el sistema toma decisiones está comprado, ¿vale? Y nadie se sale fuera ni los medios de comunicación del orden establecido, porque también existe esa falta de información y yo por eso estoy haciendo este vídeo, por eso, porque muchas veces hablo del colapso de la industria y la gente se me ríe en la cara. Pues hago este vídeo para esa gente, para que puedan entender lo que está sucediendo. En fin, y existe pues una falta de información muy grave que gracias a los medios de comunicación no se da. Sí, sale mejor en la sexta, ¿vale? Pero la sexta no deja de ser un medio de comunicación dentro de lo que es el orden establecido. Lo que pasa es que alguna vez que otra pues sale una vez o 2 veces a las 1000 hablando del agotamiento energético, dejándolo caer. Pero no se habla realmente del problema. Lo único que se habla es del COVID. Del COVID-19 lo sabemos todo, pero no sabemos nada del calentamiento global, de los datos científicos. Si la gente supiese realmente el problema del calentamiento global, yo creo que estaría más preocupada del calentamiento global que del COVID. El COVID realmente, prácticamente ya hemos acabado con él. Pero la gente no sabe nada del calentamiento global, de los datos, que son realmente es mucho más grave de lo que se dice en los medios de comunicación. Al igual que el problema energético. El problema energético es muy grave y no se habla prácticamente de ello. Este invierno llegaremos a lo mejor a los 300 y pico euros en la factura de la luz. Y no se está hablando de... Bueno, sí, algo se dice, pero realmente no se habla del problema energético. Vamos a seguir hablando y terminando ya, que me parece que me queda muy poco, me queda 2. Y estamos ya en proceso del colapso de civilización. Es que estamos ya en proceso de colapso de civilización. Y como estaba comentando antes, aquí, ya saco el enlace para que lo veáis, la atención prácticamente está todo en el coronavirus. Si es que me parece que hasta incluso hay una cierta intención de alargar la angustia del coronavirus para no hablar de lo otro. Que es el calentamiento global y que el sistema está colapsando. Estamos colapsando como civilización. Es que estamos a punto de tener problemas de empleo, de abastecimiento de alimentos. En fin, es que podía hablar de la agricultura, podía hablar del calentamiento global, está arrasando tierras, cultivos, está arrasando. En fin, es que... En fin, voy a terminar. Llevo bastante, no pone el tiempo, no veo el tiempo. Y quiero hacerlo de una forma positiva. Otro mundo es posible. Pero tenemos que darnos cuenta. Primero tenemos que informarnos, tenemos que ir a buscar a los activistas. Yo estoy a servicio de los medios de comunicación locales, estoy a servicio, están mis compañeros ahí también, están mis compañeros valencianos ahí también, somos pocos, pero cada vez seremos más. Estamos dispuestos a hablar, a contar, a explicar lo que haga falta, ¿vale? En fin, todo el mundo es posible, pero tenemos que darnos cuenta de que la política, hay que cambiar el modelo político, el sistema de toma de decisiones, hay que eliminar las ideologías, hay que eliminar los partidos políticos, todo eso tiene que desaparecer. ¿De acuerdo? El crecimiento tiene que desaparecer también, excepto sobre todo en los países ricos, pero habrá países pobres que necesitarán
algo de crecimiento económico para poder desarrollarse, pero los países ricos tenemos que empezar a decrecer, buscar otras formas de hacer las cosas, ¿de acuerdo? El crecimiento no es malo, simplemente, pero para países pobres no es malo, pero para países ricos que ya tenemos un montón, es malo, ¿vale? Porque somos los que más contaminamos y que más miseria y que más energía utilizamos, en fin. Tenemos que buscar formas diferentes de hacer las cosas. No podemos seguir un modelo basado en el lucro de competencia. Eso tiene que desaparecer. Los problemas de la sociedad son técnicos, en lo que tenemos que basarnos nuestro sistema de toma de decisiones en eso, ¿vale? La vida hay que ponerla en el centro de todo. Tenemos que volver a darle importancia a la naturaleza, al bienestar de las personas, ser felices. En fin, hay que educar a las personas. O sea, cada vez sabemos que todo eso de que la promesa del progreso, ¿no? Iremos un día por el espacio con las naves, igual que las galaxias. No, vamos a necesitar tener muchos científicos, buscar muchas formas, formas alternativas a los combustibles fósiles. Vamos a tener que poner nuestro potencial humano en marcha, y si podemos tener 8.000 millones de científicos en el mundo trabajando, ¿vale? Y me refiero a cuando más personas estemos trabajando en mejorar nuestra sociedad, hasta hacer las cosas mucho mejor. Antes lograríamos curar de cáncer, antes lograríamos muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Necesitamos sociedades de acceso. Eso de tener que trabajar para poder subsistir, pisar la calle y empezar a gastar pasta porque todo vale dinero, tenemos que empezar a hacer nuevos modelos de sociedades diferentes, que no tengamos que subsistir o sobrevivir trabajando. O sea, trabajar, que sea necesario trabajar para ganar dinero, para poder subsistir. No, pues ya podemos vivir de otras formas diferentes, que no sea estar constantemente rompiendo los cuernos para sacar dinero que hoy en día hay gente que trabaja y es pobre. Es que trabajar no nos da. Hay otras formas de hacer las cosas, ¿vale? Tenemos que empezar a crear sociedades de libre acceso. La paz es muy importante. Tenemos que empezar a dejar de pensar en fronteras, en banderas, y empezar a pensar que somos un planeta, ¿vale? Somos una especie humana, somos una especie. No hay diferencia de colores, ¿vale? Todas las personas son capaces de aprender, todas las personas son capaces de amar, todas las personas son capaces de todo. Y que el pigmento de la piel no nos diferencia. Al final todos somos humanos. Somos una especie, una humana, ¿no? Recuperar la biodiversidad que hemos destruido. No somos la única especie en el planeta. Dependemos también de las otras especies, ¿vale? Porque eso hace que el mundo sea más bonito. Salir a la montaña a hacer senderismo y no ver animales, eso es tristísimo. Eso es muy triste. Yo salgo a hacer senderismo y veo humanos, pero no veo animales. Es que eso es tristísimo. Y encima vas a los ríos y no hay peces, no hay... En fin, tenemos que empezar a darnos cuenta de que hemos destruido nuestra biodiversidad. Tenemos que empezar a poner método científico como la ola fundamental para empezar a crecer como sociedad. Pensamiento científico, dejar de buscar ideologías, pongamos el método científico como sistema de solucionar problemas, ¿de acuerdo? Que pensamiento crítico, el método científico, hagamos formas de hacer las cosas diferentes. El apoyo mutuo, vamos a necesitar del apoyo mutuo para poder avanzar, ¿de acuerdo? Pero entre naciones, entre continentes, entre todo. La tecnología, como dejemos de pensar que la tecnología nos va a quitar el empleo. Estoy refiriendo al empleo tecnológico, desempleo tecnológico. Utilicemos la tecnología para mejorar nuestra capacidad de hacer las cosas, de aumentar la tecnología, utilicemos la tecnología como una aliada, no como un enemigo. Los recursos del matrimonio
Consideremos los recursos naturales como patrimonio común de la humanidad. Repartamos los recursos naturales y creemos sociedades realmente ricas, donde todos tengamos acceso a todo aquello que nos hace falta para desarrollarnos como individuos, no solo para comer, sino desarrollarnos como individuos, porque toda persona es creativa. Toda persona es capaz de aprender. Y al igual que el apoyo mutuo, lo más importante, necesitamos cooperación. Tenemos que cooperar todos para poder salir de este desastre que se nos viene encima. ¿Vale? Tenemos que cooperar. Tenemos que unirnos para poder, primero, hacerle frente a la clase política, ¿vale? Que son quienes están ampliando todo el mal que se nos viene, que nos está afectando. Tenemos que empezar a cooperar y coger a la comunidad académica y a la comunidad científica, ¿vale? Y ponerse a curar y a pensar para crear nuevas formas de sociedades mucho más igualitarias y mucho más con acceso, en fin, tener acceso a las cosas y no estar tan pendientes de poder ganarnos la vida a toda costa y que haya tanta desigualdad, ¿vale? Y lo más importante es olvidar el pasado, que es el presente ahora, y empezar a pensar en un futuro nuevo. Eso es lo más importante, porque el presente, el ahora, no nos lleva a algo bueno, nos lleva a algo realmente desastroso, hacia una sociedad fascista. Si no nos damos cuenta de eso, vamos a terminar muy mal. A una distopía vamos, si no cambiamos. Bueno, nada, vamos a dejar aquí esta charla. Hemos llegado al final, espero que os haya gustado y nos vemos pues en el próximo vídeo. A echarme una mano a difundir, puesto que somos pocos activistas, tenemos pocos medios, estamos peleando contra viento en marea. En fin, espero que os haya gustado y que en fin, nos vemos pues hasta entonces, nos vemos. Venga, cuidaos, hasta luego, chao.